voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento tienen una duda, tienen una sugerencia, tienen un comentario, quieren que de pronto cambiemos la forma de búsqueda, las palabras de búsqueda, cualquier tipo de intervención es válida, pueden activar el micrófono y pueden hacer la intervención. Como les voy a estar compartiendo mi pantalla, no puedo estar pendiente como del chat, entonces por eso, en el momento en que tengan ese comentario o esa duda, pueden hacer la intervención en ese mismo instante. Listo, vamos a empezar la búsqueda por un navegador que nosotros utilizamos siempre para asuntos cotidianos. Dariana, qué pena que te interrumpa. Hola. Qué pena que te interrumpa, pero aprovechar que todavía no hemos comenzado. Es que Juan Sebastián tiene una pregunta, ¿cierto que sí? Juan Profe, ya la Sebastián. bajé. Ah, o sea que ya no tiene pregunta y yo interrumpiendo. ¿Cuál era la pregunta? Qué pena, no, es que como dijeron que éramos como una opción de esa idea de investigación, yo tenía pues como esa opción, pero ya, pues ya, toca esperar, no. Listo, está bien. Bueno, vamos a empezar entonces la búsqueda desde Google, ¿cierto? Siempre utilizamos este navegador. Vamos a buscar por palabras clave, la palabra emprendimiento, la palabra pandemia, ¿cierto? Incluso podemos poner desde el inicio aumento, ¿cierto? Que son como las tres palabritas claves que tenemos. Todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, tanto de Google como de las bases de datos, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. ¿Por qué empiezo la búsqueda desde acá? Primero, porque nunca nos fijamos en la cantidad de resultados que obtenemos. Pueden ser miles de resultados, millones de resultados, en este caso son 7.510.000 títulos o páginas y nosotros, así que éramos, no podemos leerlos todos. Algo también particular, los primeros documentos que a mí me suelen aparecer muchas veces no son las páginas que más se consultan ni las mejores, sino que son páginas que están pagando por aparecer de primeras. Y bueno, vamos a abrir cualquiera de estas, porque muchas veces como nosotros no revisamos cada uno de los títulos o cada uno de los resultados, siempre abrimos los primeros que encontramos, los primeros 3, los primeros 5. Vamos a abrir este como un ejemplo. Listo. ¿Por qué quiero mostrar este ejemplo? Porque nosotros podemos hacer búsquedas en cualquier lugar y podemos tener, pues podemos escoger información de cualquier parte, pero debemos de tener unos criterios para poder elegir ese texto o ese documento. Primero, que la página o el documento que yo esté leyendo tenga un título de investigación. En muchos casos, en muchos blogs, en muchas páginas, no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, nosotros volver a buscar ese documento sería volver a hacer la búsqueda desde cero, ¿cierto? Bueno, vamos a tener en cuenta un título, vamos a tener en cuenta un autor. Vamos a ver si por acá en esta página tenemos un autor. Puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa, una universidad que se haga responsable por el contenido. En este caso, bueno, la misma revista es la que se va a hacer como responsable, la que va a ser el autor de este texto. Y tercero, voy a necesitar una fecha de publicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas páginas que no tienen estos tres daticos básicos que los vamos a necesitar para la referencia bibliográfica, que básicamente tiene un título básicamente tienen un link, pero ese link en cualquier momento puede dejar de existir, ¿cierto? Entonces voy a necesitar volver a encontrar el documento con esos daticos básicos. Y muchas páginas, en vez de una fecha de publicación, tiene una fecha de edición o una fecha de actualización. Entonces, muchas veces me muestra que se actualizó, por ejemplo, no sé, de una semana a otra, ¿cierto? Siempre me muestran en la última fecha. ¿Qué pasa? Si yo hago el trabajo con este texto,
yo incluyo este documento, yo incluyo esa fecha y la otra semana el docente está revisando la información que hay en esta página, puede que para la otra semana ya la información sea totalmente diferente. Y estas páginas no nos muestran esa edición. No sabemos qué información se le agregó al documento, qué información se le editó o qué información se eliminó, ¿cierto? Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esos documentos que muestran actualización o edición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este documento es de 2020, ¿cierto? Supongamos que ya la información que está acá ya no nos sirve para nada, ya no es válida, pero al menos queda evidencia de ese documento que en su momento sí fue importante y después, a partir de otros textos recientes, nos muestra como ese desarrollo también que hubo del tema, ¿cierto? No simplemente nos borra información y nos actualiza ese texto. Bueno, vamos a necesitar esos 3 daticos básicos. Ya sabemos que el link en cualquier momento deja de existir, entonces por eso vamos a necesitar esos datos. Algo importante, diferentes páginas, diferentes textos, diferentes documentos. Vamos a mirar si al final de ese documento hay referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque yo no sé, por ejemplo, si la persona o las personas que escribieron esto, si se están inventando todo lo que están escribiendo. Yo no sé si estas personas o esta persona me está haciendo como un resumen, una interpretación de algunos documentos, de algunas investigaciones, o si estas personas son expertas en el tema, ¿cierto? Miren que no sabemos cómo saber si esta información es buena, es mala, no tenemos esas referencias bibliográficas. A rasgos generales voy a tener en cuenta, bueno, si esta información, por ejemplo, a mí me gusta, si esta información me sirve, si yo utilicé estos datos, puedo incluirla en mi trabajo sin ningún problema, pero debo de buscar otras páginas u otros documentos que me confirmen algunos datos que encontramos acá o por el contrario me aumente o me muestre como más información sobre el tema. Porque muchos blogs y muchas páginas nos están mostrando resumen del resumen del resumen. Y a mí me ha pasado también que he encontrado páginas especializadas en un tema, pero cuando yo miro otros documentos me doy cuenta que allí había algunos errores. Bueno, podemos seleccionar cualquier página, podemos tener en cuenta todo eso que les acabo de mencionar, pero acá, así también como a rasgos generales, puedo fijarme cómo termina la página. Si termina en .edu, son páginas de universidades, son fuentes confiables. Si la página termina en .gov, también son fuentes confiables porque son fuentes gubernamentales. Diferentes periódicos y diferentes revistas también son fuentes confiables, ¿cierto? En este caso, el ejemplo que abrimos, que fue de la revista Semana. Pero, ¿qué pasa? Estas revistas o estos periódicos suelen tener una postura política hacia un lado o hacia el otro. Entonces, podemos utilizar la información que está acá, pero debemos de corroborar esos datos, porque a veces ellos nos están omitiendo información que es importante. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con estas cosas. Voy a abrir una nueva pestaña y vamos a incluir el primer filtro, ¿cierto? Para que nuestras búsquedas sean más fácil, para que no nos toque evaluar cada una de las páginas que abramos. Vamos entonces a ahorrar también tiempo y ahorrar esfuerzos. Yo puedo hacer la búsqueda directamente desde esta extensión de Google, ¿cierto? Google Académico. Vamos a hacer la misma búsqueda. Aumento, emprendimiento, pandemia. Listo. Miren que ahora tuvimos 7.510.000 resultados. Ya no tenemos esos millones, tenemos 9.450 documentos. ¿Con cuál ventaja? Que Google Académico me está filtrando directamente fuentes confiables. Acá encontramos revistas, encontramos libros, capítulos de libro, algunos blogs académicos, encontramos trabajos de grado, conferencias, actas, informes y demás.
Entonces miren que acá ya sabemos que estas fuentes son confiables, ya entonces podemos confiar en ellas. Igual siempre vamos a utilizar como mínimo 3 fuentes de información, ¿cierto? Para corroborar esos datos, para no hacer resúmenes tampoco, sino construir conocimiento a partir de varios documentos. Listo. Resulta que todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, ya les mencionaba que me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. A veces necesitamos que nos busque una palabra en específico, ¿cierto? Una palabra que sea la principal o un par de palabras. Por ejemplo, mm, aumento del emprendimiento, ¿cierto? Aumento del emprendimiento, el navegador me va a buscar exactamente aumento de ese emprendimiento, pero como característica adicional me va a buscar la palabra pandemia, ¿cierto? Que lo estoy escribiendo a un ladito. Vamos a mirar qué resultados tenemos. Tenemos 3 resultados. Recuerden que también les mencionaba que la investigación es prueba-error. ¿Cuál es la idea? Que el tema principal sea el que esté en comillas. Vamos a mirar. Vamos a pensar cómo organizamos eso. Por ejemplo, aumento de emprendimientos, puede ser. Yo puedo cambiar las palabras, puedo Y si de cambiar las pronto, comillas. hola, qué Hola, pena. dime. Y si de pronto no lo relacionamos directamente con la pandemia, sino con el 2020, Listo. y podemos empezar como por ahí, porque me imagino que se puede relacionar más con el año que con un tema, o no sé. También puede ser, o podemos seleccionar, por ejemplo, como una sola palabrita clave como la principal. Por ejemplo, emprendimientos, que sea lo principal que queremos encontrar, y adicional el tema de 2020 o el tema de pandemia, ¿cierto? Lo vamos a escribir las características a un lado. Y miren que ya sí tenemos 23.200 resultados. Pero acá me está apareciendo emprendimientos que se publicaron, digamos, en 2020, ¿cierto? Investigaciones que se han hecho de este tema. Para mí, sí me parece importante la palabra pandemia, ¿cierto? Porque es una situación particular de 2020. Vamos a ver si nos aparece. Listo, miren por ejemplo acá. Palabra principal o tema principal, el tema de emprendimientos. Características adicionales, el tema de pandemia y el tema de 2020. ¿Cierto? Gerencia de emprendimientos en época de pandemia, emprendimientos dinámicos, y miren que si no me recupera, digamos, todas las palabritas que yo estoy incluyendo desde el título, si me lo está recuperando es porque dentro del texto sí se está mencionando como mucho el tema. Esperen, yo miro acá un poco más, COVID-19, listo. Bueno, hay una recomendación también general, escribir de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Para decirle, para enfocar al navegador con ese tema o esas palabritas principales y características a un ladito. Porque les mencionaba también sobre palabras compuestas, porque miren que si por ejemplo yo busco ingeniería ambiental, ¿cierto? Sin comillas, por la palabra ingeniería, a mí me empieza a aparecer temas de ingeniería civil, de ingeniería arquitectónica, de otras ingenierías que no nos interesan. Cuando yo escribo entre las comillas ingeniería ambiental, ya solo me agrupa los resultados que tenga ambas palabritas juntas, ¿cierto? En este caso es un poco más difícil porque necesitaríamos también conectores, ¿cierto? Estos como de la, los, con, para, que cuando los escribimos acá, la idea es evitarlos porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repite mucho esos conectores dentro del documento, por eso nos recupera la información. Pero cuando yo escribo, por ejemplo, 2, 3 palabritas que quiero que me aparezcan juntas, todas, a veces sí es necesario incluirlas dentro de las comillas. De pronto estoy clara hasta este momento. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Listo, eso desde desde las palabras clave que podemos incluir, desde las búsquedas que queramos realizar.
En esta parte izquierda, yo voy a encontrar los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me permite filtrar por años. Si yo quiero información de 2017, 2020, o resulta que este tema, digamos, estamos consultando, no sé, 5 años más adelante, por ahí en 2025, queremos saber sobre este tema y queremos buscar un intervalo específico. No es que la pandemia duró de 2020 a 2023, ¿cierto? Acá se pondría ese rasgo de años. Si estamos buscando otro tema, el docente nos dijo o encontramos en diferentes documentos que hubo un desarrollo importante del tema por ahí de 1980 a 1990, de 2000 al 2005, todo ese rango de años lo podemos incluir acá. Todo pues cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que se desarrollan muy rápido y que quiero pocos resultados y quiero verlos más actualizados, generalmente son los últimos 2 o los últimos 3 años. Acá incluyo también el rango de 4 años, porque para mí 2021 apenas está iniciando, ¿cierto? Entonces voy a tener como este criterio también de búsqueda. Recuerden que empezamos con 7 Hola. millones. Hola, dime. Qué pena te interrumpo. Y si estoy buscando como un hecho histórico, ¿qué es más recomendable? ¿Buscar una página más con información más vieja o actualizada? Listo. Todo depende de los resultados que vayamos obteniendo, ¿cierto? Por eso también, digamos que hice énfasis con lo de prueba-error. Pero si, por ejemplo, son hechos históricos, la idea es mirar cómo se trabajó, digamos, esos temas, o sea, qué era lo importante en ese momento histórico, y ahí sí es importante las fechas, digamos, más antiguas. Por ejemplo, con las bases de datos, que ahorita lo vamos a mirar, las bases de datos nos permiten mirar cuál es el documento más antiguo sobre ese tema. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con hechos históricos, miren que constantemente se está haciendo investigaciones, ¿cierto? De algunas características muy puntuales, o se recopila más información para tener, digamos, documentos más completos sobre el tema, y por lo mismo ya dependería del título, porque miren que en 2019, 2020, 2021 se siguen investigando sobre hechos históricos. Todo va a depender de lo que nosotros queramos encontrar y de los títulos que encontremos. Miren que cuando somos de pronto más específicos con la búsqueda que estamos realizando, o sea, que somos más conscientes de qué es lo que queremos encontrar, cuáles títulos son los que queremos encontrar, va a ser un poco más fácil. Con las bases de datos también nos puede ayudar un poco, porque miren que acá solo estamos con la fecha y solo estamos con las palabras clave. Las bases de datos, por ejemplo, en esta partecita izquierda, va a tener filtros como los países que más publican, los autores que más publican, las áreas del conocimiento, y son diferentes criterios que también nos ayuda como a ir enfocando ese tema, ¿cierto? Incluso hay uno muy chévere que es como de las palabras que más se encuentran acá adentro, y uno empieza a mirar, bueno, me interesa la parte de educación, de sostenibilidad, de política y cosas que no se nos ocurre. En esos filtros nos ayudan a puntualizar esa búsqueda. Ya vamos a mirar esa partecita. Listo. Bueno, ya entonces hemos puesto 3 filtros: Google Académico, comillas y la fecha de publicación. Como acá no tenemos más filtros, toda característica que queramos incluir, recuerden que la ponemos acá a un ladito de las comillas. Este es uno de los que yo más pongo, de los que yo más trabajo, y es el filtro del país, ¿cierto? A mí me interesa también saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en otras partes, para poder de pronto adaptar algún desarrollo que ya haya en el extranjero y poderlo adaptar a un contexto local, ¿cierto? Porque los países latinoamericanos publican poco, y todo ese tipo de información la puedo relacionar y la puedo adaptar. Listo. Acá, según estoy leyendo, me gustan los resultados que estoy encontrando, la verdad. Impacto de la pandemia COVID-19 sobre el mercado laboral en Colombia.
Miren que dentro del contenido habla de impulso a los emprendimientos, choques de pandemia, la sostenibilidad de emprendimientos en Colombia. Miren que ya empezamos a encontrar varios resultados. Cuando ustedes lo hacen de forma consciente, a veces no va a ser necesario incluir todas las herramientas y todos los, como las formas de búsqueda que les voy a mencionar, porque todo depende de los títulos que vayamos encontrando, ¿cierto? Y mientras más específicos seamos, menos herramientas vamos a necesitar. Bueno, resulta que a veces nosotros hacemos búsquedas de información y encontramos ese título perfecto que necesitamos y que va a resolver nuestra pregunta de investigación. Pero cuando abrimos el texto, cuando abrimos la página, nos muestra una página que nos pide pagar por la información o pagar por la suscripción a la página, ¿cierto? Muchas veces nosotros ponemos como esa barrera, no seguimos buscando ese documento, sino que nos conformamos con otros más generales, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya habíamos encontrado uno muy especializado. ¿Qué pasa? Muchas de esas páginas que me piden a mí pagar por la información son bases de datos que nosotros tenemos suscrita, ¿cierto? Que el Tecnológico de Antioquia ya está pagando por esa información y que yo podría acceder a ella sin ningún problema. Pero si yo sigo, digamos, navegando desde Google, que es la web general, abro una de esas páginas de bases de datos, a mí igual me va a reconocer como un cliente o un usuario general. Ya para ingresar a las bases de datos, para acceder a todo ese contenido que la universidad ya está pagando, tenemos que hacerlo por la ruta de la página del tecnológico, que ya se las voy a mostrar. Voy a mostrar también otra opción. Si supongamos que ese título o esa página que yo voy a abrir pertenece a una universidad o una empresa que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña, que yo no tengo esa información, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar esta herramienta de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados. Él me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si este no me permitió leerlo completo, no tengo los datos de acceso a esa información, veo la opción de versiones, con la intención de que alguna de estas páginas me permita ver el documento a texto completo o pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos. Si ninguna de estas me permitió leer el documento completo, yo voy a leer, por ejemplo, que acá está en una de nuestras bases de datos, yo ya haría la búsqueda por la ruta de acceso de la página de la universidad. Ya les voy a mostrar cómo. Listo, hay algo particular que pasa en este caso. Como estamos buscando un tema reciente, muchos de los documentos, miren que no tiene la opción de versiones. ¿Por qué? Porque la página donde está ese documento son diferentes repositorios. ¿Cómo así? Los repositorios son plataformas que tienen las diferentes universidades donde se están publicando los trabajos de grado, ¿cierto? El Tecnológico de Antioquia también tiene entonces un repositorio, se están publicando también los trabajos de grado allí, por si les interesa mirar qué han escrito sus colegas ya graduados sobre algunos temas, ¿cierto? Tenemos la ventaja de que, listo, las páginas que están en repositorios no están, esos documentos no están en otras páginas, pero esos repositorios son de acceso abierto, son gratuitos, nos va a permitir verlo completo, incluso descargarlos sin ningún problema. Miren que acá la mayoría de documentos son de repositorios. ¿Por qué? Porque el tema está muy reciente. La Javeriana, bueno, acá tenemos varios. Universidad Sergio Arboleda, miren que muchas personas están publicando sobre este tema. Listo. Hay una última herramienta que quisiera mencionar. Igual desde acá, miren que tenemos muchos resultados. Todo va a depender desde esta búsqueda general de las palabritas clave que yo le incluya para hacerlo más específicos posible. Y la última herramienta que les quiero mostrar son estas comillas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que yo pongo el cursor sobre ella y me muestra la opción de citar. Yo voy a seleccionar esa herramienta de las comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento.
Me lo está mostrando con 3 normas diferentes. Generalmente utilizamos la norma APA. Acá recuerden que todo lo que sea automático puede tener un porcentaje de error. Entonces, para artículos de revista es bastante confiable. Voy a mirar si por acá encuentro una. Listo. Yo miro si encuentro una revista, un documento de revista científica. Listo. Vamos a decir que ese. Miren que me organiza muy bien y muy completa la información. Apellidos de los autores, iniciales del nombre, el orden de los datos, la puntuación, la fecha de publicación. Me muestra un título. Me muestra incluso en cursiva el nombre de la revista, porque así lo dice la norma. Me muestra volumen, me muestra número y me muestra las páginas donde está el documento, ¿cierto? Miren que es bastante completo, bastante confiable. ¿Qué errores me puede presentar esta herramienta? La primera es que de pronto me esté recuperando el segundo apellido del autor, no el primero. Ahí ya hay un pequeño error, porque si el docente va a buscar por los autores, por las ideas de los autores, va a haber un problema para recuperar esa información. ¿Qué otro error me puede ocurrir? Que tenga toda la información en mayúscula. O, de acuerdo a la norma APA, cada formato de donde se encuentre el documento se va a referenciar diferente. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de una conferencia, diferente de un blog, de una página web, de un video, de una norma, etcétera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, miren que acá la mayoría de resultados que tenemos son de repositorios, ¿cierto? Son trabajos de grado. Me está recuperando los 3 datos básicos que yo les mencioné inicialmente. Los datos de los autores, la fecha de publicación y el título. Como es un trabajo de grado, acá le está faltando algunos datos. Por ejemplo, si es un trabajo de pregrado, maestría o doctorado, para qué universidad fue publicado y la persona o las personas que realizaron ese trabajo optaron por el título de qué, ¿cierto? De profesionales en qué, de magíster en qué. Miren que esa información nos va a faltar. ¿Cuál es la recomendación? Utilizar la herramienta porque miren que nos ayuda también un poco, pero muchas veces hay que complementar estos datos. Se puede complementar de forma manual. Ya con las bases de datos también vamos a tener una opción para estas referencias bibliográficas, pero como también es automática, debemos de tener un poco de cuidado. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, señora. Listo. Bueno, voy a abrir entonces ya otra pestañita, vamos a mirar ya la ruta de acceso a bases de datos, porque en muchos casos, depende del tema, cuando queremos encontrar, digamos, características muy puntuales, estos títulos que encontramos muy especializados no se encuentran en acceso abierto, ¿cierto? Solo se encuentran en plataformas por suscripción. Ya sabemos que no vamos a poner esa barrera de omitir ese texto, sino que vamos a intentar ingresar. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a abrir la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Bueno, desde la página de la universidad vamos a ingresar por el menú de usuarios y por el menú de Campus TDA. Vamos a abrirlo acá. Listo. Bueno, acá tenemos entonces la plataforma del campus. Muchas veces lo vamos a tener abierto, estamos revisando notas, estamos revisando cronogramas, estamos mirando otros servicios. En este caso solo vamos a ingresar con el nombre de usuario que les asignaron. Este nombre de usuario se los enviaron a ustedes al correo, ¿cierto? El personal de cada uno, la contraseña que hayamos puesto. Vamos a ingresar.
Listo. Miren que una vez nosotros ingresamos al campus, tenemos un único botón en la parte derecha que nos dice bases de datos y libros electrónicos. Como ya ingresamos al campus, ya nos logueamos con nuestro correo institucional, con nuestro nombre de usuario, ya este botoncito me va a permitir a mí navegar en todas las bases de datos y acceder a toda la información de forma completa. Ya me va a reconocer como estudiante, como docente o como investigador. Listo. Listo, miren que acá están entonces todas las bases de datos. Una de las dificultades que más ocurre es que de pronto no sabemos para qué sirve cada una de las bases de datos, no sabemos en cuál buscar, de pronto estamos buscando en la equivocada y por eso no tenemos buenos resultados. Acá rápidamente les quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas. Bueno, voy a terminar de mencionarlas y ya de pronto ustedes me cuentan si han buscado en ellas, si han tenido dificultad con alguna de ellas o si les interesa que revisemos alguna antes de las que, digamos, yo tenga pensado mostrarles. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Estas bases de datos son multidisciplinares, o sea que encontramos información de todas las áreas del conocimiento. Si yo estoy buscando el tema, pongámosle el ejemplo de emprendimientos, ¿cierto? Aunque dudo mucho que hayan libros que ya tengan una redacción, digamos, de este tema específico, eh, o bueno, o cualquiera que sea el tema que estén buscando. Si, por ejemplo, yo busco en ECOE Ediciones, yo tengo 2 o 3 libros, ninguno me gustó, ninguno me sirvió, puedo mirar en la otra base de datos, puede que encuentre 20, 30, 50, ninguno me gustó, ninguno es el libro que estoy buscando, en otro pueda que tenga 100 o tenga 200 libros que me estén hablando sobre el tema, ¿cierto? En cada una tengo diferente cantidad de resultados y voy a tener diferentes títulos. Entonces, estos dos primeros, libros electrónicos. ¿Por qué les hago también tanto énfasis? Porque muchas veces, por ejemplo, los docentes en su planeación tienen que, ustedes deben de leer algún libro, algún capítulo de un libro, porque es fundamental para entender un tema o para entender el área. Resulta que no lo encontramos en Internet. Los libros que encontramos en estas bases de datos no están gratuitos en Internet ni están completos. Y supongamos que en biblioteca sí está, pero solo hay 1 o 2 ejemplares. ¿Qué vamos a hacer si somos 35 estudiantes más o menos? Pues vamos a tener en cuenta que en estas bases de datos los podemos encontrar. En su mayoría son libros académicos y les cuento que en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos de esos libros que los docentes han pedido. O si ustedes están haciendo trabajo de grado o están haciendo una investigación muy rigurosa, que dentro de los documentos que leyeron, varios documentos están citando ese libro. Ah, bueno, ese libro es importante, todas estas investigaciones han utilizado esa información, vamos a leer más sobre ese libro, acá los podemos encontrar. Listo, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Este nos va a dar información muy puntual a partir de diferentes módulos sobre empresas colombianas con razón social, nos muestra la información puntual de ellos, nos muestra sus ingresos, sus egresos, sus ganancias brutas, sus rubros, sus activos y pasivos, nos hace comparaciones por años también y nos va a mostrar todo lo que son los procesos de importación, exportación, todos los formularios que necesitamos para estos procesos, todas las normativas, nos va a mostrar cómo se comporta un producto, digamos, con las exportaciones y nos hace comparativos con los diferentes países. Es información entonces muy especializada. También me gustaría que alguien me cuente ahorita si de pronto alguno pertenece como a esta área y de pronto le pueda servir esta información. Listo. Ambientalex
Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo estoy haciendo un proyecto, yo estoy haciendo un proceso correspondiente a mi área, yo quiero vincularlo a la parte legal, yo sé que debo de cumplir, digamos, con unos requisitos, yo sé que hay unos artículos que me impone la norma para poder realizar una u otra cosa, desde acá lo podemos encontrar. Incluso para asuntos cotidianos, queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todo este tipo de cositas también la encontramos acá. ¿Por qué le hago también bastante énfasis a estas normativas? Porque, digamos, ustedes saben que para el tema que están trabajando hay un artículo que salió que sí o sí se lo va a vincular con lo que estamos haciendo. Buscamos en internet, encontramos 15, 20 documentos, 20 páginas que dicen que es el artículo más actualizado sobre el tema. Cada página me empieza a mostrar información o descripción diferente, porque eso suele hacer las personas. Leen un artículo y de pronto parafrasean y escriben de una forma más amigable, digamos, para las personas poder comprender ese texto. Pero allí ya hay un error, que en cada una nos muestra una redacción diferente y puede que todos lo entendamos de una forma diferente. Desde estas normativas, estas bases de datos normativas, vamos a encontrar decretos, jurisprudencias, artículos y proyectos de ley, noticias jurídicas y demás, pero va a tener un solo resultado. Si es un solo artículo es el que estoy buscando, me aparece ese solo artículo, me muestra si ha tenido cambios, a partir de qué leyes, y la descripción va a ser una descripción única, porque viene directamente de las entidades que emiten, por ejemplo, ese decreto, ¿cierto? Entonces ahí está la información tal cual como lo dice la ley. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento es a las que más le vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque siempre, sí o sí, vamos a encontrar resultados, porque son bases de datos multidisciplinares, entonces aplica para cualquier materia, aplica para cualquier carrera. En cada una recuerden que encontramos diferente cantidad de resultados y diferentes títulos, y en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? Que ya vimos que los artículos son estos que cogen una pequeña partecita de un tema, la investiga con toda su estructura, con objetivos, hipótesis, metodologías, resultados y demás. Organiza entonces, pues hace como trabajos de investigación muy confiables, cogen esas pequeñas partecitas y entonces permite que el desarrollo sea más rápido porque cada investigador como que se enfoca en cosas diferentes y por eso podemos encontrar muchos resultados sobre el tema, ¿cierto? Desde diferentes perspectivas y diferentes contextos. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar siempre información en ellas, artículos de revista en su mayoría. Si por ejemplo en Springer no encontré nada sobre este tema que estamos buscando, podemos buscar en EBSCO, podemos buscar en Proquest, en Cengage y en alguna de ellas vamos a encontrar los resultados que queremos. Como es muy probable que en todas ellas encontremos resultados, ya vamos a mirar son los títulos, ¿cierto? ¿Qué tipo de revistas se están publicando allí y qué tipo de títulos son los que me sirven? Porque hay unas que tienen, digamos, revistas más especializadas que otras de acuerdo a la materia. Por ejemplo, en este momento yo no podría decir, por ejemplo, para el área de emprendimiento, que haya una sola base de datos que sea la que más resultados va a tener, no. Todas estas van a aplicar ya los resultados y la que yo escoja es a partir de los títulos que me empiece a mostrar. Listo, voy a continuar. Vilex y Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info. ¿En qué cambia? ¿Cómo me vamos a la plataforma? ¿Qué filtros me va a mostrar para encontrar la información? Pero estas también tienen información directamente desde las entidades que emiten esas normativas.
Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica también para todas las áreas. Yo desde el área de emprendimiento, de ingeniería, de medicina, de derecho, de sociología, estoy haciendo un proyecto o quiero vincular un tema a la parte de la educación, quiero saber cómo enseñar esa área o esas características a los estudiantes, cómo integrarlo de esa forma pedagógica. Desde acá entonces encontramos libros y diferentes artículos también que vinculan esas dos áreas. Y finalmente, estas bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. En estas de libros electrónicos es un poco más complejo encontrar un tema o un título y por eso tenemos también como varias opciones, ¿cierto? Varias bases de datos que en alguna de ellas vamos a encontrar los resultados que queremos. Listo, ahora sí quisiera escucharlos. ¿Han trabajado de pronto, perdón, han hecho búsquedas en alguna de estas bases de datos? ¿Cómo les ha ido? Si en alguna no han tenido buenos resultados, si de pronto les interesó alguna de estas bases de datos en particular, que quieran que revisemos, los escucho. Pues yo la verdad, primera vez que me enfrento a eso, porque no, nosotros el semestre pasado nos dieron fue como una inducción somera sobre eso y que existían esas bases de datos, pero ya que uno iniciar una investigación en curso, no, bueno, por lo menos no, en lo que concierne a lo que yo estoy estudiando. Listo. Sí, muchas gracias también por esa observación. Muchas personas no han utilizado la base de datos, incluso yo realizo capacitaciones para grupos que ya están en proceso de trabajo de grado y también manifiestan lo mismo, saben que existen, pero no había como un interés o un conocimiento de en cuál de ellas buscar, cómo buscar, qué voy a encontrar. Entonces sí es algo que ocurre bastante. Ya vamos a mirar también eso, cómo nos va a ayudar, cómo nos va a ahorrar tiempo, cómo nos va a ahorrar esfuerzos y el tipo de información que vamos a encontrar también desde acá. ¿Alguna otra persona quiere hacer un comentario o ninguno de ustedes han revisado estas bases de datos? Me interesaría también más saber si de pronto han buscado y no han encontrado resultados o cómo les ha ido con ellas. Y si tienen alguna de estas en particular que quieran revisar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Andrés. Sí, en Bibliotecnia. La verdad, nunca he logrado encontrar nada en esa base de datos, nunca, nunca, ni en el semestre pasado, ni en estos días que estaba buscando algo. No es como, no sé si es que no pongo las palabras adecuadas, pero nunca me ha arrojado un solo resultado. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer una búsqueda desde la base de datos de Bibliotecnia, ¿cierto? Que son libros electrónicos para que encontremos de pronto qué pudo haber pasado con estas búsquedas y finalmente vamos a buscar en una de estas de bases de datos de artículos de revista. Listo. Por ejemplo, Vamos a Andrés, abrir. justo esta mañana estaba en clase de proceso documental y teníamos que buscar un par de artículos y le puse por archivística, por gestión documental, por proceso documental y ningún resultado me arrojó. ¿Y en cuál base de datos buscaste los artículos? ¿Te acuerdas en cuál base de datos buscaste los Qué artículos? pena. Estaba revisando, estaba hablando con el micrófono apagado. Como no encontré nada en Bibliotecnia, lo encontré todos en el libro. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces qué pasa, por ejemplo, con Bibliotecnia. Recuerden que en cada base de datos de libros, pues en cada base de datos como tal voy a encontrar diferentes resultados y diferentes títulos. En Bibliotecnia y en otras bases de datos siempre voy a encontrar acá el cuadrito de búsqueda donde escribimos esas palabras clave y cada base de datos nos puede permitir herramientas adicionales. En este caso nos está organizando
a partir de diferentes áreas, ¿cierto? ¿Cuántos libros hay, por ejemplo, de esa área? Acá, por ejemplo, hay más información sobre informática, sobre educación y sobre ciencias sociales. Vamos a buscar, por ejemplo, el tema que dijo el compañero de gestión documental, porque, por ejemplo, este tema de emprendimientos y de pandemia, como es un tema que todavía se está desarrollando, estos libros se demoran mucho para, digamos, para que una información sea lo suficientemente válida y sea lo suficientemente base para poder hacerle un proceso de edición, de publicación y todo esto, y que perdure muchísimos años, es un poco más complejo, ¿cierto? Vamos a buscar acá entonces gestión documental. Vamos a mirar si encontramos resultados. Listo. Estamos buscando por ambas palabritas clave. Tengo 0 resultados. Puede ser también por la temática que encontremos, ya que vimos cuáles son las áreas que más información tenía. Archivística. Vamos a mirar si encontramos resultados. Pero algo que pasa con esta es que tiene muy pocos libros, ¿cierto? Vamos a volver acá al inicio. Podemos mirar si encontramos por el área como tal. Pero yo digo que incluso es más fácil buscar por el tema. Esta semana estaba buscando un tema con unos chicos de tecnología en sistemas, creo, y no lo encontrábamos desde las áreas, sino desde las palabras clave. Literatura universal, matemática, educación. Vamos a mirar. Acoso escolar, esto es más orientado a la pedagogía. Vamos a mirar. Igual, recuerden que como en cada uno encontramos títulos diferentes y por ejemplo, no me está gustando los títulos, podemos revisar otra de bases, otra, por ejemplo, de libros electrónicos. Por ejemplo, de el libro tuvo una actualización, o por ejemplo, de Digitalia es una base de datos nueva que nos suscribimos a ella a inicio de año. Voy a empezar mejor con Digitalia, porque yo sé que en el libro sí voy a encontrar muchos resultados, que me va a tocar es como empezar a filtrar. Y recuerden que en los filtros siempre están como en la partecita izquierda. Miren que cada plataforma se va a ver diferente. En este caso, Digitalia me está mostrando lo último que se ha publicado hasta lo nuevo, diferentes colecciones de cine, educación, ingeniería, historia, lingüística, etcétera. Y siempre voy a encontrar el cuadrito de búsqueda. En su mayoría ellos me pueden buscar las palabras en las palabras clave, en el título y en el resumen. En este caso, por ejemplo, Digitalia solo me va a buscar entre títulos. Yo le voy a decir que me busque en todo el texto si está, por ejemplo, las palabras de gestión documental. Listo. Vamos a mirar. Miren que hay 8.725 documentos y me está recuperando las palabritas por separado. En la mayoría de estas bases de datos aplica el hecho de escribir comillas para que me busque las palabras juntas, ¿cierto? En este caso no estoy segura si esto podría aplicar, pero también podríamos revisar. Listo. Miren que tengo gestión documental en organizaciones, en administración, en documentos judiciales. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, alguna de estas. Hola, dime. Yo estoy buscando algo ahí en Digitalia respecto al tema de nosotros y no me salió nada. Es que su consulta, título, ha obtenido 0 concordancia. De pronto estoy buscando mal, ¿o qué? Listo, no, ¿en cuál estás buscando, perdón? En Digitalia. Listo. De pronto por esa opción que está acá en la parte izquierda del cuadrito de búsqueda, que me dice que solo me va a buscar la palabra entre los títulos que se encuentre. ¿Qué tema estás buscando? Fenómenos cadavéricos. Listo, vamos a mirar.
Listo. Pero voy a buscar contexto completo y creo que fenómenos y cadavéricos tienen tilde. Vamos a mirar, vamos a realizar la búsqueda. Y mira que yo sí tengo 105 resultados. Te puedo decir cuáles son los errores que creo que pueden estar ocurriendo y que realmente ocurren mucho. El primero es el de esta opción, que nosotros siempre escribimos como las palabritas clave, pero no nos fijamos en qué campo nos está buscando. En este caso, yo no le dije que me buscara ese tema, porque como ese tema es tan específico, es poco probable que en los títulos de los libros se encuentre, pero en el texto completo ya él me buscaría si se encuentra en el menú, ¿cierto? En la tabla de contenidos, si me encuentra esas palabras de pronto en el resumen y demás. Entonces, acá la recomendación sería buscar por texto completo. O en otras bases de datos, buscar, por ejemplo, pues al lado del cuadrito de búsqueda, decirle que me busque entre título, resumen y palabras clave, o si es posible entre resumen y palabras clave, que es más probable que se encuentre allí. El Profe, segundo, hola. con lo que usted me acaba de decir, que seleccionando texto completo, ahí sí me salieron 105 concordantes. Listo. Otro error que puede también ocurrir mucho, aunque esta creo que no fue la ocasión, es que todas estas bases de datos, digamos las revistas y los documentos que se publican allí, pasan por un proceso de revisión, pasan diferentes filtros bastante exigentes para poder aceptar la publicación de esos documentos. Y así como son, digamos, tan exigentes a la hora de aceptar algunos textos, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, o sea, el título, el resumen y las palabras clave. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que buscamos en Google, nosotros escribimos rápido las palabras y a veces nosotros escribimos mal. Y Google igual nos dice, listo, usted quiso decir esa palabra e igual me muestra resultados. En estas bases de datos, no. Si yo, por ejemplo, me equivoco en una palabra, vamos a hacer acá el ejercicio. Si yo me equivoco en una palabra, si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si me falta una tilde, si pongo una tilde al revés, todo eso también me puede generar 0 resultados y de hecho es el error más grande que se comete cuando hacemos búsquedas de información, que buscamos en todas las plataformas donde yo les aseguré que íbamos a encontrar resultados, pero en todas estábamos buscando mal las palabras, ¿cierto? Teníamos un pequeño error que no habíamos caído en cuenta de él y no nos fijamos de pronto que ese sea el problema. Miren que yo acá en fenómenos solo busqué la palabra fenómenos, miren que incluí una letra más y miren que tuve 0 resultados. Esto también les va a pasar con las bases de datos de artículos de revista y allí es donde me voy a fijar más, porque yo les estoy asegurando que en esas de artículos de revista siempre vamos a tener resultados, así sea que no nos gusten los títulos, siempre vamos a encontrar resultados, entonces si tengo 0 resultados, voy a fijarme que de pronto no haya escrito mal una palabra o que no me hayan faltado algunas tildes. Listo, vamos a hacer acá también el ejemplo de qué me va a ofrecer esta base de datos. Miren que en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha esta vez, tengo los diferentes filtros. Hay 12 documentos de medicina que me están hablando de fenómenos cadavéricos. De derecho, narrativa española, tengo diferentes fechas de publicación, diferentes países, diferentes autores. Listo, puedo filtrar seleccionando entonces cualquiera de esas opciones de acuerdo a lo que yo quiera encontrar. En su mayoría, en estas bases de datos de libros y en bases de datos normativas, en su mayoría es información en español, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar más resultados en español. Recuerden, en libros, en las bases de datos de libros y en las bases de datos especializadas o normativas. Bueno, tenemos acá la lista de resultados, tenemos la portada, muchas veces somos más visuales, tenemos ya los datos básicos, páginas, fecha, título, autor y demás. Vamos a abrir el texto. Listo.
Tengo entonces nuevamente los datos básicos, tengo una pequeña descripción y tengo la tabla de contenido. Yo puedo mirar si el tema que estoy buscando lo encuentro dentro de esta tabla de contenido. Listo. Tenemos la opción de descarga. Miren que acá me aparece con préstamo en este programa. ¿Qué me muestra? Me va a mostrar que él me va a descargar el libro en ese programa. O sea, me descarga el programa y después me descarga el libro y es un préstamo por 20 días. ¿Por qué? Porque por cuestiones de derechos de autor, los libros no van a permitir una descarga en PDF completa. Para los libros es una especie de préstamo. Para artículos de revistas sí vamos a poder descargarlos en PDF sin ningún problema. Listo, miren que tenemos también la opción de escuchar el texto, ¿cierto? Este creo que me lee por cada una de las páginas. Y tenemos la opción de verlo en la web. Vamos a abrirlo. Y, por ejemplo, aprovechando que estábamos buscando libros electrónicos, me interesa también mostrar qué nos va a ofrecer esa base de datos. Porque cada base de datos de libros, aparte de que nos muestra diferentes títulos, él va a variar mucho, son las herramientas que me va a mostrar. Vamos a esperar acá que me cargue un momentico. Listo. Miren que yo ya bajo la página, yo ya tengo el texto completo. Tengo acá también la página legal, que a partir de eso es que hago la referencia bibliográfica. Hay bases de datos que nos permiten hacer la referencia automática, otras que no. Bueno, ¿qué herramientas me muestran estas páginas de libros electrónicos? Primero, me va a permitir aumentar el tamaño de la letra o me va a permitir disminuirla. Los más importantes que yo considero. Primero, por ejemplo, la opción de notas. A mí esto me pareció importante. Yo, por ejemplo, quiero guardar la página o quiero hacerle una notica o quiero subrayar texto. Todo esto es posible y siempre lo vamos a encontrar desde esa herramienta de notas, ¿cierto? Que generalmente está en la parte derecha. En este caso la tenemos en la parte superior. Tenemos la tabla de contenidos. Desde acá va a ser más fácil para nosotros darle clic a alguna de estas opciones y nos lleva directamente a la página donde se encuentra ese título. Listo. Podemos imprimir. Por cuestión de derechos de autor, creo que es como no sé si el 15 o el 30%, todo depende de qué tan amplio sea el texto, nos permite imprimir como 100 páginas más o menos. Ya nosotros miramos cuál es el que queremos. Y de estos libros, la parte que a mí me parece más importante es ubicar dónde está esta lupita, ¿cierto? Esa lupa me va a permitir buscar información dentro del texto. Puede ser una frase completa, ¿cierto? Que yo, ay, hijo de madre, yo copié y pegué esta frase y no me acuerdo de qué página era. Listo, acá la escribo. O en este caso vamos a buscar el tema. Por ejemplo, fenómenos, ¿cierto? Vamos a buscar y miren que me va a mostrar cada una de las páginas donde se encuentre. Miren que acá está fenómenos cadavéricos. Cadavéricos. No tengo por las dos opciones. Igual, cada base de datos, pues entre sus herramientas puede variar un poco la forma de búsqueda, pero miren que vamos a hacer la búsqueda de varias formas, ¿cierto? A ver dónde podemos encontrar estos temas. Vamos a abrir la página 54. Vamos a esperar que me cargue. Y ya, miren que acá tenemos entonces esa opción. Hay algunas bases de datos que me subrayan ese texto que nosotros estamos buscando. En este caso no me lo está subrayando, pero me está diciendo que acá es donde está. Voy a mirar si lo encuentro. Voy a hacer, bueno, yo sí navego mucho con el navegador de Google, ¿cierto? Control F para buscar información dentro de todo el texto. Y este sí me lo va a subrayar. Listo. Fenómenos cadavéricos está en la página 54, en la 83, en la 157. Bueno, me los está mostrando desde el menú y después me los empieza a mostrar desde acá. Miren que si estaba en la página 54,
de acuerdo como a las páginas que me está mostrando el libro, pero no corresponde a las páginas, a estas páginas no me las reconoce, sino como a las páginas que están contadas acá. Creo que es porque me está omitiendo algunas, por ahí 5, que son como esas páginas blancas que encontramos al principio del libro, no lo sé, pero igual miren que sí tenemos la información. Listo. Perdón, control F, ¿cómo es? Control F para subrayar, o cómo es la vuelta ahí. Listo. Bueno, con el navegador de Google Chrome, el control F es para nosotros buscar dónde se encuentra una palabra en toda la pantalla que estamos buscando. Esto no solo aplicaría, digamos, acá en estas bases de datos, sino en cualquier búsqueda que estén haciendo, cualquier documento que estén leyendo. Control F les abre este cuadrito de búsqueda y allí escribimos las palabras. Por ejemplo, puede. Bueno, me equivoqué también. Pues miren que me empieza a mostrar, este sí me subraya como cada una de las partes donde se encuentra ese texto, ¿cierto? Miren que es una forma más fácil también de navegar dentro de los documentos y de páginas muy amplias. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta de esta herramienta? Algo que no haya quedado claro que quieran que revisemos mejor de esta plataforma. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún límite de préstamo de libros? Es decir, ¿me presta solamente 2 o me presta cantidad ilimitada? Listo, todo depende de la base de datos que estemos revisando, ¿cierto? Entonces, en cada base de datos, como va a funcionar de forma independiente, supongamos que podemos descargar de a uno. Yo sé, por ejemplo, que, voy a volver acá al menú de bases de datos, que, por ejemplo, hay unas que no me permiten esa descarga. Por ejemplo, la base de datos de ebook 724 no me va a permitir descargar información, ¿cierto? Alfa Omega, Bibliotecnia y las demás sí. Creo que es en el libro, ahí me disculpan también como no tener los datos exactos, pero el libro creo que permite descargar de 3 a 5 libros. Alfa Omega, por ejemplo, solo me va a permitir descargar uno, pero me permite máximo por 30 días, ¿cierto? Entonces, con cada uno es como diferente la forma del préstamo. Gracias. Listo. ¿Y el libro Listo. sería más o menos en qué lapso de tiempo? Pues de 3 a 5, ¿cada cuánto? Listo, no, por el tiempo que escojas, porque hay unos, por ejemplo, creo que es ese de el libro, que te dice que te lo presta por 15 días, ¿cierto? Entonces los puedes descargar, puedes tener esos 3 o esos 5 documentos allí guardados, pero, por ejemplo, apenas el documento se devuelva a su base de datos, o sea, nos quite ese préstamo, es otra forma de renovar, es volverlo a descargar, ¿cierto? Igual la vista, por ejemplo, en línea, está disponible para todo el mundo de forma ilimitada, pero para las descargas sí es como contado, son como, pues hay unas que tienen, digamos, 2 ejemplares para prestar, ¿cierto? Entonces solo 2 personas pueden descargar ese documento, pero como les digo, cada uno es como por tiempos diferentes, cada uno permite diferente cantidad de descargas y diferentes cantidades de tiempo. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar entonces las páginas de esa base de datos de libros, ¿cierto? Ya miramos que en cada una es información diferente, ya vimos, por ejemplo, que bibliotecnia no corresponde mucho como al área, por ejemplo, de las ciencias forenses, ¿cierto? Entonces encontramos poco o ningún resultado. Tengo la intención de que revisemos una de estas bases de datos de artículos de revista. Sugiero que sea ProQuest, porque a partir de ProQuest podemos mirar el ejemplo de cómo buscar en las demás. O de pronto ustedes tienen la sugerencia o la intención de revisar en alguna otra de estas de artículos de revista. Listo, vamos a abrir entonces. Hola. Hola. Springer. Springer, listo. Vamos a abrir entonces Springer. Base de datos multidisciplinar, en su mayoría artículos de revista. Hay algo particular con estas bases de datos de artículos y es que las plataformas son en inglés, ¿cierto? Esto no es problema de biblioteca, esto no es problema, digamos,
como de los proveedores como tal, sino que la base de datos es extranjera y por lo mismo nos presentan en ese idioma. Igual con el navegador de Google Chrome, mire que tenemos la opción pues de traducir la página. Yo sí lo utilizo bastante para poder entender mejor cada uno de los títulos y entender mejor cada una de las herramientas. Miren que cada base de datos nos va a mostrar un cuadrito de búsqueda donde incluimos esas palabras clave que estamos buscando. Pero como cada una me muestra opciones diferentes, esta también me va a permitir buscar directamente en algún área, ¿cierto? Que me quiere mostrar leyes, historia, ciencias políticas, psicología. Miren que acá me aparece la cantidad de resultados que tenemos suscritas. 210 videos, en su mayoría artículos de revistas, 7.477.000 capítulos de libro, conferencias y demás. Me muestra las revistas más destacadas, los libros más destacados y listo. Vamos entonces acá a realizar la búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, gestión documental. Acá como para ir variando también un poco la búsqueda que estamos haciendo. Y miren que estoy buscando en español y por las palabritas por separado. Hay algo particular también con Springer. Springer no solo me está mostrando la información a la que estamos suscrita, sino que nos está mostrando también algunos documentos que no tenemos acceso, ¿cierto? Miren que me aparece un candadito anaranjado. Tengo dos opciones. Primero, quitar este chulito donde me muestra esos documentos a los que no tengo acceso, ¿cierto? Y revisar solo los que sí tengo a texto completo. O tengo la opción de seguir revisando así para encontrar cada uno de los títulos y encontrando el que yo quiero revisar, poderlo solicitar en biblioteca. Bueno, perdón, quiero cambiar la búsqueda a la que estamos haciendo inicialmente. Me interesa un poco saber si en estas revistas científicas ya se ha publicado sobre el tema. Emprendimientos y vamos a escribir pandemia a un ladito, porque estas bases de datos recuerden que también me busca las palabritas por separado o con las comillas se me enfoca en esa búsqueda y adicional en la característica que yo les esté mencionando. Listo, emprendimientos y pandemia, solo me está recuperando un documento de 2021. Voy a abrirlo, quiero revisar un poco de qué trata. Listo. A este sí tenemos el acceso completo. Bueno, la idea cuando yo tenga documentos en otros idiomas va a ser apoyarme de otras herramientas, de traductores, por ejemplo, académicos, para que no me genere errores en la búsqueda que estemos realizando. Voy a volver a la misma búsqueda de gestión documental. Si, por ejemplo, en estas bases de datos, ahorita miramos en porque sí o sí la quiero revisar, volvemos a mirar el tema de los emprendimientos. Es que la mayoría de resultados que vamos a obtener son de trabajos de grado, ¿cierto? En revistas, más bien poco, pueden que estén en procesos de revisión y cada base de datos tiene como suscritas diferentes revistas. Igual vamos a hacer el ejercicio con todas. Listo. Acá también se puede ver un poco tediosa la situación de muchas búsquedas, de cambiar mucho de base de datos, de muchas herramientas, pero cuando ustedes ya lo hacen de forma consciente se vuelve más automático, se vuelve más rápido y se va a volver más fácil. Voy a quitar, por ejemplo, este chulito. Quiero ver los documentos a texto completo. Igual los que no están a texto completo pueden revisar el título, el resumen, palabras clave y si quieren ver ese documento me lo pueden solicitar a biblioteca. Yo ahorita les voy a dejar mi correo. Listo, de gestión documental tenemos 11 resultados y tenemos los diferentes filtros en la parte izquierda. Hay 10 artículos, un capítulo de libros, ciencias de la computación está hablando del tema, lingüística, educación. Miren que, por ejemplo, acá no tenemos casi filtros. No tenemos el filtro de fechas, no tenemos el filtro de países, no tenemos el filtro de palabras clave. Pero igual podemos seleccionar alguna de ellas. Si la característica que yo quiero encontrar no está acá, recuerden que la buscamos acá a un ladito como palabra clave también. Algo que quiero mencionar, miren que hay documentos que al lado del título, en la parte derecha, tiene un cuadrito que dice acceso abierto.
Significa que si yo busco ese título en internet, yo lo puedo encontrar a texto completo, de forma gratuita, sin ningún problema. Pero miren que hay otros, varios, que no tienen la opción de acceso abierto, que si yo lo voy a buscar en internet, me va a mandar a diferentes páginas que están por suscripción, ¿cierto? Entonces miren que a veces si encontramos información, pues sí encontramos como bastante información por suscripción. ¿Por qué hago también esa aclaración? Porque en muchas bases de datos la mayoría de información que encontramos son de acceso abierto. Pero ¿cuál es la ventaja de la base de datos? Que nos va a permitir hacer mejor la búsqueda a partir de la plataforma, a partir de los filtros, y que todos los documentos que están en bases de datos ya pasaron por el contenido, no solo el formatico como está el documento, sino el contenido está revisado por expertos en el área, ¿cierto? Entonces ya sabemos que así el documento esté en acceso abierto o en acceso por suscripción, podemos mirar la calidad también de él a partir de que ya fue revisado por expertos en el área. Voy a abrir acá alguno de los textos, solo para que lo revisemos rápidamente. Vamos a tener el título, los autores, que si le doy clic a los autores me lleva a la página pues a las investigaciones del autor. Tengo una carta al lado de alguno de ellos, me va a permitir enviarles correos electrónicos. A veces cuando los documentos no están en acceso abierto y no queremos solicitarlo, digamos, a biblioteca, podemos escribirle directamente al autor, ¿cierto? Que por favor nos mande ese documento y en la mayoría de los casos sí nos mandan ese texto. Tenemos también el menú de la tabla, pues de los títulos en la parte derecha y tenemos acá todo el documento. Porque si yo estoy buscando en español, tengo texto en inglés porque es requisito de la revista, que el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, ¿cierto? Pero hay otras revistas que tienen como requisito que únicamente se publique en inglés. Y me he encontrado con diferentes investigaciones a nivel pues, de Colombia, de diferentes universidades de Medellín, que los autores tienen todo el texto en inglés. Título, resumen y palabras clave está totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista. Miren que tenemos referencias bibliográficas. En este caso no nos está permitiendo ver el documento completo, pero sí nos está permitiendo descargarlo. Vamos acá a descargarlo. Pero no se me demore mucho, porque mi computador es un poquito tostado para este tipo de cosas. Y mientras va cargando, voy a volver a la página inicial de Springer. ¿Qué voy a hacer? Listo. Acá tengo el texto, lo voy a abrir. Listo, miren que sí tengo el texto completo. Título, miren por ejemplo que el resumen está en ambos idiomas, inglés y español, y todo el texto está en inglés. Si queremos información actualizada, en su mayoría lo vamos a encontrar en inglés. Vamos a hacer el ejercicio. Este es uno de los traductores académicos que yo más utilizo. Lo utilizo para traducir la búsqueda que estoy realizando y lo utilizo para traducir, digamos, el resumen o para traducir partes del texto de diferentes párrafos. ¿Por qué utilizo estas herramientas? Porque el traductor de Google a veces no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos y me empieza a mostrar ideas muy extrañas o ideas muy complejas, pero es porque me hace mala la traducción. En cambio, eso es uno de los más confiables, pues para mí. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene porcentaje de error, pero de este me gusta que me muestra una traducción literal y me muestra alternativas de búsqueda. ¿Por qué? Porque tiene un tesauro integrado y me dice, listo, de este tema que usted está buscando es probable que los investigadores también lo estén trabajando de esta manera. Y yo les puedo asegurar que por cada uno de esos resultados vamos a tener textos. Listo. Miren que ahora buscamos gestión documental sin comillas y nos apareció 11 resultados a los que teníamos acceso y 35, así como general, con los que sí teníamos acceso y con los que no. Vamos a buscar en inglés, vamos a mirar cómo aumentan los resultados. Listo.
Miren que de 35 resultados que obtuvimos ahora, ya tengo 764.517. Pensará uno, bueno, es mejor revisar cuando hay poquitos resultados y la idea es que no. La idea es que a partir de muchos miles de textos, cuando yo empiece a especificar cada una de las cosas que quiero encontrar, sea la fecha, el país o el tema como tal, la idea es todavía tener algunos títulos. Vamos a buscar con comillas para que esto se disminuya un poco. Miren que entonces la búsqueda específica ya me bajó esos 700 y algo mil, sino que ya tengo 6.322. Ya vimos entonces cómo aparecía cada uno de los textos una vez lo abríamos. Y quiero hacer otro ejercicio acá rápidamente. Voy a buscar por el tema de emprendimientos y pandemia, ¿cierto? Miren que ahorita tuvimos 0 resultados. No, tuvimos un resultado con el tema, con este tema. Vamos a mirar bueno, vamos a mirar en inglés, que fue que en español no lo encontramos. Pandemia, listo. No sé si será la traducción exacta, igual teníamos varias opciones. Listo. Ahora sí, miren que buscando ahorita por el tema de emprendimientos y pandemias en español tuvimos 0 resultados. Buscando en inglés tenemos 754. Voy a traducir acá, ahí me disculpan, pero para mí es más fácil revisar cada una de las herramientas y cada uno de los títulos. Listo, sostenibilidad en el contexto de pandemia, centrado en la innovación social y el impacto sistémico. Bueno, empecemos también a filtrar. Queremos el área de negocios y administración, ¿cierto? Como disciplina. Listo. La segunda área que más está publicando sobre el tema. Tenemos subdisciplinas. Estas son las que más han publicado sobre el tema, pero si seleccionamos ver todo, vemos más, pues más opciones y podemos seleccionar todas las que queramos. Por ejemplo, negocios, administración, emprendimientos. Listo, podemos seleccionarlos todos. Acá le di ver más y podemos seleccionar cada uno de ellos. Listo, evidencia de emprendimientos empresariales en la pandemia de COVID-19. ¿Qué garantía tengo? Que recuerden que estos textos ya fueron revisados por expertos en el área. ¿Qué más tenemos? Tecnología e innovación para capear la tormenta. Listo. Bueno, superar la responsabilidad de la pobreza, no sé qué, listo. Si no me aparecen las palabras clave dentro del título, ya saben que está dentro del contenido. Tenemos documentos en acceso abierto, documentos que están solo por suscripción. Vamos a abrirlo. Y tenemos eso, tenemos el título, tenemos acá todo el documento. Listo, este tenía resumen en varios idiomas. Tenemos acá la tabla de contenido, tenemos las referencias, ya sabemos que podemos descargar en PDF. Tenemos la opción de cita, se nos lleva acá directamente, pero esta cita está en otra norma, no estoy segura con cuál, pero igual tenemos otras formas de acceder a ella. Este sería el link de la página, que es como el DOI, es como la cédula del documento como tal. Tenemos la opción para compartir y tenemos las palabras clave. Fundamental leer las palabras clave. A veces encontramos algunos sinónimos o algunas palabras que sean más apropiadas para encontrar mejores resultados. Solo que nosotros buscamos con un lenguaje natural, nosotros no caemos en cuenta de algunas palabras para hacer mejor la búsqueda, pero de estas opciones lo podemos encontrar. Bueno, quiero cerrar esta base de datos. Ya me veo un poquito cogida de tiempo, pero quiero mostrarles la base de datos de ProQuest, ¿cierto? Que si bien cada base de datos es diferente, esta me va a permitir mostrarles como la lógica de búsqueda con las demás, porque es una de las que más herramientas tiene. Miren que cada base de datos se ha visto diferente, ¿cierto? Podemos hacer el mismo ejercicio, buscar emprendimientos y buscar pandemia. Palabra clave principal entre comillas o palabras, a veces son palabritas compuestas.
entre comillas, característica hacia un lado. Tengo 10 resultados. Acá sí me está haciendo una especie de, pues me está como corrigiendo una palabra, pero esta actualización es nueva y no aplica siempre, porque ya también he utilizado esta opción varias veces. Listo. Recuerden que si tengo 0 resultados, es probable que haya escrito mal una palabra, que me haya faltado una letra, que haya puesto una más. Vamos a buscar acá en inglés y vamos a ver que de 10 resultados vamos a obtener. Vamos a mirar. Listo. Miren que de 10 resultados a tener 923 es mucha diferencia. Pero acá me hizo algo malo, esperen. Emprendimientos. Listo. Vamos a buscar de pronto de esa forma. Emprendimientos y vamos a traducir también pandemia. Pandemic. Listo. Tenemos también que ser cuidadosos como estamos buscando. Vamos a mirar. Listo. Miren que tengo 154 resultados donde la palabra principal sí es emprendimientos. Vamos a traducir a español. Si, por ejemplo, queremos saber cuántas publicaciones se han hecho en Colombia, acá está la opción de lugar. Recuerden que los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco, pero acá solo me muestra, por ejemplo, el lugar donde fue publicado ese texto. Pero resulta que también hay muchos países que publican sobre Colombia, ¿cierto? Ellos tienen en esos metadatos que fue publicado, por ejemplo, en Brasil, pero está haciendo una investigación sobre Colombia. Yo le voy a poner también la palabrita clave y eso me va a empezar a disminuir resultados. ¿Cuál es la ventaja? Que voy a encontrar los títulos de pronto más apropiados para mi búsqueda. Listo, 7 resultados. Vamos a mirar títulos. Comprender el impacto, no. No. Planes de liderazgo, no. Vamos a mirar, por ejemplo, por la palabra Ventures, que fue la opción principal que me habían mostrado para la traducción. Listo, ya sabemos que esta información es revisada por expertos en el área. Tengo 31 resultados. Ahora sí me está recuperando temas que tienen que ver con lo que estamos buscando. Y tengo entonces los diferentes filtros en la parte izquierda. ¿En qué orden los pongo? De acuerdo a lo que yo quiera encontrar. Si quiero mirar los trabajos de grado que se han publicado sobre el tema, los selecciono primero. Si quiero mirar solo las revistas, selecciono esto primero. Rango de años, si me interesa la información más reciente o la información más antigua. El lugar donde fue publicado, el idioma, y hay un filtro que yo les mencionaba que me llama mucho la atención y es uno de los que más utilizo. Estamos buscando, digamos, temas un poco específicos o a veces estamos buscando temas muy amplios, pero desde esta opción de asunto, de palabras clave o de materia, podemos mirar cuáles son las palabras tendencia que se están mencionando dentro de los textos. Si acá no está la que necesitamos, la incluimos dentro de las palabras clave. Acá estamos buscando, bueno, vamos a mirar acá la opción de más. Y me está hablando ya de industrias bancarias, cambios climáticos, economía, crecimiento económico, pandemias. La idea es seleccionar todos aquellos sinónimos o todas aquellas palabras que se relacionen directamente con lo que queremos encontrar. Listo. Listo, listo, listo. Le doy a aplicar y tengo los resultados. En este caso, por ejemplo, tengo la sensación de que estamos buscando mal las palabras clave, ¿cierto? Ahorita ya podríamos revisar un poco mejor, pero igual quiero mostrarles palabras clave, acá los filtros.
Resulta que a veces nosotros seleccionamos primero la opción de años. Voy a darle acá atrás al documento y le voy a seleccionar primero la opción de años. Quiero la información más reciente. Cada filtro que yo ponga me va a modificar los otros. Entonces, si de este tema en particular yo quiero lo que se ha publicado los últimos 5 años, estas palabras clave me van a cambiar y me van a mostrar, bueno, acá los documentos de los últimos 5 años sobre el tema que usted está buscando, estas son las palabras que más se están repitiendo, ¿cierto? Podemos seleccionar varias, podemos seleccionar una y miren que al final le encontramos pocos resultados, pero la idea es encontrar aquellos títulos que hablen exactamente del tema que queremos. Bueno, yo siento, igual que tengo acá un problema con las palabras clave que estoy utilizando. Miren que estoy buscando el tema de empresas, no de emprendimientos como tal. Me hizo mala una de las traducciones. Listo. Voy a volver a traducir acá emprendimientos. O algo que podemos hacer. Si nosotros, por ejemplo, encontramos una de las palabras, bueno, encontramos, digamos, un título que habla súper bien, súper específico del tema que estamos buscando. Listo, en las palabras clave podemos mirar cuáles palabras vamos a utilizar para encontrar mejores resultados. Voy a cambiar el tema de empresas por esta palabra. Quiero mirar qué resultados tengo. Bueno, en este caso no hay temas de emprendimientos y de pandemia. Vimos que en Springer sí, cada base de datos puede ser un poco diferente. En este caso sí está un poco más compleja, pero puede ser por el tema que está muy actualizado y por el tipo de revistas que están suscritas. Bueno, voy a acelerar también un poco este tema. Los últimos 5 años, vamos a mirar asuntos, ya vamos a abrir algún documento. Listo. De pronto tienen hasta el momento alguna duda, algún comentario. Listo. Vamos a ver el tema de asunto. COVID-19, pandemias. Miren, por ejemplo, desarrollo sostenible, coronavirus, salud pública y demás. Bueno, podría seleccionar acá cualquier opción. Miren que acá la mayoría de los documentos que me están apareciendo son de acceso abierto, pero ya sabemos que las revistas que están publicadas acá, pues pasan por ese proceso de revisión de los textos. Vamos a abrir una de ellas. Por ejemplo, ¿cuál? No, acá me está hablando mucho del tema de salud. Ahí es donde ya debemos entonces de enfocar un poco mejor. Diana, yo te quería Hola. dar un help ahí. Es que yo a veces utilizo aquella página de Lingüe. Y dice que cuando es emprendimiento empresarial se puede poner business entrepreneurship. Yo le voy a poner aquí en el chat la palabra. De pronto esa es más específica. Listo. Vamos a mirar. Listo, vamos a buscar entonces por esa palabra clave. Vamos a buscarla entre las comillas, ¿cierto? Con la característica de pandemia, los últimos 5 años que ya el filtro lo tenemos guardado. Listo, sí tengo más resultados entonces que los que encontré inicialmente. En este caso me habla de 15 textos. Ya el internet me está fallando un poco. Listo. Hay temas de educación, hay temas de COVID, listo. Comportamientos, educación y demás. Bueno, vamos a abrir alguno de estos textos. Igual miren que me aparece título, me aparece autores, una pequeña descripción. Sin necesidad de abrir el documento, tengo acá la opción de ver el resumen,
¿cierto? En esta herramienta debajo de cada uno de los resultados, me permite ver el resumen, me muestra las palabras clave de las que me están hablando, de ahí es donde vamos a encontrar mejores resultados. Con aquellos documentos que inicialmente encontramos que sí se relacionaban totalmente al tema que estábamos buscando, desde ahí es súper importante mirar qué palabras clave son las que están mencionando. Listo, vamos a abrir alguno de estos textos, alguno de estos títulos. La mayoría de bases de datos se van a ver similares cuando yo hago entonces una búsqueda de estas, cuando yo abro uno de los documentos, y voy a tener el título, los autores, con clic para ver las publicaciones de cada uno de los autores, tengo el nombre de la revista, clic también allí para ver las publicaciones de esa revista, resumen y texto completo. Como cada base de datos tiene como valor agregado, en este caso podemos escuchar el texto y aclaro que esta opción de traducir es el traductor de Google. El traductor de Google lo incluyen acá porque saben que la mayoría de las personas utilizan mucho esta herramienta, pero ellos aclaran que no se hacen responsables por los errores que pueda haber en esa traducción. Tenemos elementos relacionados en la parte derecha. A partir del título que yo estoy encontrando, acá hay otros documentos que se relacionan a ese título. Importante, por ejemplo, si en esta búsqueda, estos 15 resultados, solo hay 2 que sí me hablaban de eso que yo quería encontrar, es probable que en estos elementos relacionados me expandan o me especifiquen más ese tema que estoy buscando. Miren que yo bajo la página, ya tengo el texto completo. Tengo la opción también de ver el documento en PDF. A mí me parece bastante importante esa opción de PDF por dos cositas puntuales. Primero, porque me va a permitir descargar el documento, ¿cierto? Que yo no tenga que volver a hacer la búsqueda, no tenga que volver a filtrar, no tenga que volver a buscarlo, sino que lo puedo guardar en el computador. Y segundo muchas veces nosotros hacemos citas. La cita es esto que yo, por ejemplo, acá hay una idea súper buena, la necesito, no soy capaz de decirla con otras palabras o la necesito para desarrollar mi opinión sobre esa idea o sobre esa conclusión. Listo, yo puedo copiar y pegar, la cita debe de venir directamente dentro del texto con el apellido del autor, con la fecha de publicación del documento y como es una cita textual debe de venir directamente con la página de donde encontré el documento, de donde ¿cierto? Por si el docente o por si un investigador quiere volver a recuperar de pronto un contexto más amplio de ese texto que estamos referenciando. Todo lo que tenga cita, todo lo que yo copie y pegue dentro de mi trabajo, también va a tener una referencia bibliográfica. Acá esta plataforma sí nos va a ayudar también con eso. Generalmente estas herramientas las voy a encontrar sobre el título, en este caso las tengo en la parte derecha. Me permite descargar en PDF, me permite enviar por correo, imprimir, me va a permitir guardar en la nube de Gmail, me va a permitir guardar en la nube del correo de Outlook. Tengo acá un link que si yo envío ese link a otra persona, pues esta persona también va a acceder a ese documento. Tengo la opción de guardar en mi cuenta. Bueno, las bases de datos nos va a permitir abrir cuentas dentro de ellas, ¿cierto? Para yo guardar, por ejemplo, si yo estoy buscando mucho en esta base de datos y yo estoy guardando casi todos los documentos desde allí, miren que tenemos esa carpetica, que si yo estoy en otro lugar, pues voy a tener siempre ese acceso a esos documentos ya allí guardados. Y bueno, para crear esa cuenta nos puede pedir algún nombre de usuario y contraseña, ¿cierto? Un correo y una contraseña. Es importante que lo hagamos con el correo institucional para que nos reconozca ese TDA y nos permita acceder a esas herramientas. Además que hay algunas bases de datos que me van a poner a mi restricción para ver el texto completo. ¿Por qué? Porque, digamos, la universidad, por ejemplo, digamos que este texto es de criminalística, ¿cierto? Y el texto está un poco costoso. La universidad no va a pagar por vistas ilimitadas por toda la cantidad de estudiantes que hay en la institución, sino que él hace una suscripción
por cierta cantidad de vistas correspondientes a las personas que pertenecen a la carrera o que pertenecen, digamos, a la facultad, ¿cierto? Entonces, por eso hay documentos que pueden ser más restringidos, que nos va a pedir que nos registremos para poder acceder a él. Lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional y podríamos acceder a toda la información. Ese datico, esa cuenta como tal, va a ser muy importante para Science Direct, ¿cierto? Ya se les voy a mostrar, por ejemplo, este de Science Direct, que me va a mostrar documentos en acceso abierto, pero los documentos por suscripción me va a pedir que ingrese ese nombre de usuario y esa contraseña y lo puedo hacer entonces sin ningún problema. Listo, y finalmente me gustaría mostrarles esta opción también que aparece en las bases de datos. Me aparece como cita, como referencia, como bibliografía o me aparece como estas comillitas. Yo le voy a dar clic a esta opción y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso me va a mostrar diferentes normas con las que lo puedo hacer. En este caso también la norma más actualizada de APA es la 6ª edición, hay otras que ya tienen la 7ª. Y miren que igual tengo apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, me organiza la puntuación, me organiza el título, la revista en cursiva, y miren que no es lo mismo, por ejemplo, yo referenciar un documento que saqué de una revista científica, de bases de datos del Tecnológico de Antioquia, a referenciar una página o un blog cualquiera que no está revisado por expertos en el área, que no tiene referencias bibliográficas, que no sé quiénes son los autores, que básicamente tengo un link y que ese link en cualquier momento deja de existir. Entonces, bueno, acá se volvió un poco tediosa y se volvió un poco larga esta búsqueda, porque yo estaba buscando con palabras que no eran, digamos, las más adecuadas, ¿cierto? Y porque he mostrado cada una de las herramientas que nos va a ser muy útil. Cuando ustedes lo hagan de forma consciente, van a ver que va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, que la información que van a encontrar van a ser los títulos, digamos, más apropiados, los títulos más específicos, más especializados con el tema que estamos buscando, que los filtros no es necesario utilizarlos todos, pero los filtros que tengamos nos va a ayudar también como a ir puntualizando por ejemplo, que el documento pertenezca al área de nosotros, que sea un documento actualizado del país que queremos, ¿cierto? Todo va a ser más fácil y más rápido. Se van a acordar de mí cuando lo empiecen de pronto a trabajar de esta manera. Listo, voy a copiar y pegar acá 3 datos importantes en el chat de esta capacitación. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esta información. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Demora menos de 3 minutos. Por favor, entonces me llenan esos daticos. Segundo, les voy a dejar el canal de YouTube donde se va a publicar esta grabación, ¿cierto? Si necesitamos volver a mirar algún aspecto, algo que se nos haya olvidado o algún compañero que no haya asistido, desde allí entonces podemos ver esta capacitación. Y tercero, les voy a dejar mi correo. Cualquier duda, cualquier dificultad, no sé, cualquier cosita relacionada con bases de datos o con la recuperación de alguno de los textos que encontremos allí, me pueden escribir biblio.capacitación@tda.edu.co. Respondo en 1 o 2 días más o menos. Y no sé si tienen de pronto alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que reforcemos o que aclaremos en este momento. Listo. Bueno, entonces muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y por la participación. La invitación es a que revisen como estas bases de datos. Van a mirar que sí va a ser más fácil y más rápido cuando ustedes empiecen a buscar, que si una base de datos no les da los resultados que quieren, por ejemplo, los títulos que encontramos en ProQuest no fueron los más apropiados. Ya vimos que en Springer sí habíamos encontrado muchos de acceso por suscripción que sí respondían, digamos, a esta búsqueda inicial que estábamos haciendo, y asimismo puede que otras de las que estaban allí también nos podían ayudar un poco con estos resultados. Muchísimas gracias entonces a todos y que tengan un bonito día. Dayana, muchísimas gracias a usted.
Muy, muy buena la capacitación, a mi punto de vista. Pues. ¿A ustedes cómo les pareció, muchachos? ¿Y muchachas les gustó? ¿Aprovecharon alguna cosa? Buena. Hola. Ah, que le pareció buena. Perfecto. No, chicos, yo ya organicé para que entonces la próxima semana saquemos un espacio para que pongamos en práctica todo lo que hicimos, pues lo que aprendimos con Diana hoy, ya pues con el tema específico que cada uno vaya a investigar. Entonces, si no hay dudas, yo creo que ya podemos terminar. Muchísimas gracias a Diana por toda la información y a ustedes, chicos, entonces que tengan un feliz almuerzo. Muchas Eso, profe. gracias. Chao, cuídense mucho, gracias a ustedes. Diana,